Eric con nosotros en este programa. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Viade, bien. Señor Eric, ¿cómo está? Aquí estoy listo ya. Listo para traernos las mejores películas, porque hay varias. Hay muchísimo cine, parece que no. Es fin de semana de cine, como dicen por ahí. Yo creo que es fin de semana y 2 semanas más y lo tomamos como más, Bien. como más en forma, ¿no? Como más interesante. tomar la decisión de ir al foro, que ahora les vamos a platicar de qué trata. Antes quiero comentar uno de los estrenos comerciales que hay esta semana, que es The Shallows, se llama la película en inglés. ¿Es de suspenso? Miedo profundo, es más como suspenso, acción, sí. Y la historia es muy sencilla. La película es con Blake Lively, una chica guapísima que ahora está casi en todas las películas. Dirige Jaume Collet Serra, un director que le gusta este tipo de encargos, porque obviamente es una película por encargo, no es una película que él se haya inspirado para contar. Le dijeron hazla y la hace muy bien. La historia es muy sencilla. Una chica americana, tejana, viene a las playas mexicanas a encontrarse un poco consigo misma, trae una bronca ahí con su mamá, llega a la playa donde su mamá se tomó una vez una foto y la tienen guardada en la casa. Vamos a ir descubriendo poco a poco por qué es que esta chica decide ir a esta playa. ¿Perdió a su mamá? Eso te lo va a ir contando la película, ¿no? O sea, vamos a ir descubriendo a lo largo de una historia que no tiene nada que ver el problema que ella tiene con su madre. Se mete a surfear, un par de surfistas le dicen, pues mira, cuidado porque por ahí hay una barrera de coral, no te acerques mucho por ahí. Y esa barrera de coral, cuando la marea baja, se convierte en un pequeño islote. Ella a la hora de estar surfeando es atacada por un tiburón blanco. ¡Qué nervios! Y la única forma que tiene de salvarse es ir al famoso islote y tratar de ingeniárselas para llegar a la playa, porque no está tan lejos, está muy cerca de la playa. Entonces, la película, entre ese suspenso y la acción de estar viendo qué pasa con el tiburón y tratar de llegar o a una boya que está al lado o a la playa, es donde vamos a ir descubriendo mucho de la historia de esta chica. La película está muy bien planteada, tiene muy buen suspenso al principio, está muy bien fotografiada, tiene una fotografía submarina bien interesante. Y yo creo que a pesar del final, que eso sí ya tendremos que discutirlo, ¿no? Como en todas estas películas, creo que lo mejor que hace es no copiarle nada a Tiburón de Steven Spielberg, que era como lo más obvio y lo más fácil, ¿no? Irse al tiburón y hacerle la barba al señor Spielberg y hacer una película mucho más convencional. Esta tiene sus retos, los va liberando uno a uno, pero al final, repito, tendríamos que discutir si estamos de acuerdo en cómo acaba la película. Más suspenso que terror, entonces. Es mucho más suspenso que terror. Sí, hay un par de brincos, pero sí es más suspenso que terror. Por lo que dices, el final ha de estar debatible. Es debatible, por eso quiero que vean la película. Para la hora de ya tener todos el final controlado, venir a platicar. Nada más de mención, estrena Buscando a Dory de Pixar, sí. que pues, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Pero, sí, no, pues es una película muy esperada. Pero, para no meternos nada más ahí, les traigo la propuesta del foro de la Cineteca, el foro número 36. Interesante. De la Cineteca Nacional. Una propuesta mucho más arriesgada, escogieron 14 películas, como lo hacen más o menos cada año. Películas de diversos países, ¿no? En este caso son, creo que 14 países, 15 países, y la mitad de esos países están en este continente este año. Es decir, las películas que escogieron en la Cineteca para el foro son Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Guatemala, México. O sea, hay mucho cine de este continente al cual no accedemos normalmente en la cartelera, lo cual creo que es interesante. Es un cine a veces mucho más experimental, no se espanten por el término. En experimental quiero decir, por ejemplo, estábamos viendo las imágenes de Epitafio, una de las películas que se van a proyectar. Es una película con 3 personajes, ubicado en la época de la conquista en la cima del Popocatépetl. O sea, y es además una historia real. A eso me refiero con experimental. Son películas que juegan mucho con la imagen, que están tratando de meternos a mundos realmente diferentes. No importa qué historia estén contando, yo lo platicaba con Nelson Carro, uno de los encargados de la programación de la Cineteca. En realidad son historias muy universales, son historias que podrían ocurrir en cualquier parte del mundo, muchas de ellas, por supuesto, en México, pero tratadas cada una con una ficción diferente.
Hay películas, repito, con grandes estrellas como Robert Pattinson, hay películas de directores interesantes como Julio Hernández Cordón, que presenta Te Prometo Anarquía, que es la película que inaugura, una película que trae muchísimos comentarios ya en todos los festivales en los que ha estado. Yo la recomiendo mucho. Y hay películas de lugares tan lejanos como Yemen, que pues estaría padre ir a ver un documental de Yemen para saber qué está pasando en esa parte del mundo y luego tratar de compararlo con lo que está pasando en México. La propuesta del foro es esa, ir y abrir un poco las fronteras a través de películas, unas muy divertidas, otras muy interesantes, otras muy tensas, otras muy experimentales, pero se los recomiendo mucho, todas muy buenas. Inicia el día de hoy y Inicia comentas que hoy, son 2 semanas consecutivas. Son 14 días, la idea es ver una película cada día en la Cineteca. Si no los pueden ver en la Cineteca, hay más foros, es decir, el foro sale a otros cines alrededor de la ciudad, luego saldrá al resto de la República, pero hay otros cines en la ciudad donde pueden rescatar una película que no hayan podido ver en la Cineteca, verla en otro lugar. Sí, Entonces, sí vale la pena dar un paseo cultural en la Cineteca, ¿no? Todos los días una actividad distinta y salir de lo tradicional, del cine al que estamos acostumbrados. sí, porque Dori va a estar ahí 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas es se los mucho garantizo. tiempo. Entonces tómense 2 para ver el foro y ya luego van a ver Dori. Oye, Ahí va a nos estar. tienes que traer, por favor, la síntesis y tu opinión acerca de Buscando a Dory, ¿eh? Ahorita saliendo de aquí me voy a ver la película y les vengo a Se van a platicar. su Ya son tarea. vacaciones, Ya son ¿no? Que vacaciones. hoy empiezan formalmente. Ya tengo tarea. Muy bien, me parece extraordinario. Buenas recomendaciones, nos trae Suspenso, que también es un cine que a muchos adultos les gusta, les llama la atención, y nos traes el Foro Internacional de la Cineteca Nacional en su edición número 36. Eric, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.